En primer lugar, hay un concepto que debemos tener muy claro, que es la diferencia entre las bases de datos y los sistemas de gestión de bases de datos. Muchas veces, cuando estás hablando en una conversación con diferentes programadores, muchos de ellos te dirán que su base de datos es Oracle, o que es SQL Server, o que es MySQL, o que es PostgreSQL, o que es MongoDB, o cualquier otra, y así sucesivamente, pero vamos a evitar una confusión. Y es que esto no son bases de datos. Estos son sistemas de gestión de bases de datos, a menudo abreviadas como DBMS, de Database Management Systems. Lo que queremos instalar inicialmente, y por supuesto, es un software que nos permita gestionar bases de datos. Podría ser, por tanto, un sistema de gestión de escritorio, tales como, por ejemplo, desde Access o Bento, hasta bases de datos mucho más grandes como Oracle o DB2. No se instalaría sobre un ordenador personal, sino sobre un servidor independiente. Una vez que está instalado el software, a continuación lo que queremos es crear o administrar una o quizás más bases de datos. Una base de datos, por tanto, contiene los datos y las reglas que rigen sobre esos datos. El sistema, por tanto, de gestión de base de datos, el DBMS, es el programa o conjunto de programas que rodean y gestionan a la propia base de datos para asegurarse que se aplican las reglas. Y un sistema de gestión de base de datos puede manejar muchas bases de datos diferentes en su interior, cada una separada de la otra, con reglas diferentes, con datos diferentes, con medidas de seguridad diferentes. En un diagrama generalmente veremos las bases de datos representadas como cilindros. En un mundo perfecto, podrías imaginar que en una empresa solo existiría una base de datos que contendría todos y cada uno de los trozos o elementos de información importante para esa empresa. Pero sin embargo, es una práctica muy común el hecho de tener varias bases de datos. Por ejemplo, la base de datos que se ocupa de la información de pedidos y clientes podría ser independiente de la base de datos que se ocupa de la información de recursos humanos. Por tanto, en muchas empresas no solo tienen varias bases de datos, sino que incluso puede ocurrir que tengan diferentes sistemas de gestión de base de datos, tales como por ejemplo SQL Server y Oracle, o tales como por ejemplo DB2 y MySQL, o tales como por ejemplo PostgreSQL y HBase. A veces es simplemente porque estamos usando otro producto de software que requiere un cierto sistema de gestión de bases de datos. O a veces lo hacemos porque un sistema es mejor en una cosa y otro sistema es mejor en otra. O a veces simplemente porque la empresa ha adquirido a otra empresa y junto con el proceso de adquisición venía otra base de datos. Pero a pesar de que existen diferencias entre los sistemas de gestión diferentes, realmente no necesitamos hacer hincapié en cada uno de ellos independientemente, porque muy comúnmente nos vamos a referir a ellos como sistemas relacionales de gestión de base de datos o RDBMS. Bases de datos tales como Oracle, SQL Server, DB2, MySQL, todos entran dentro de esta categoría. No es la única categoría de bases de datos existentes. Por supuesto, también existen otras como sistemas jerárquicos de base de datos, sistemas en red, sistemas orientados a objetos o, más recientemente, algunos nuevos caen dentro de la categoría de NoSQL. Originalmente se decía que estos sistemas eran sistemas basados en NoSQL, es decir, sistemas alternativos a NoSQL o sistemas alternativos a SQL, pero desde hace unos pocos años se conocen mucho mejor como Not Only SQL, es decir, sistemas que no solo tienen el sistema SQL en su interior. No vamos a entrar todavía en detalles y diferencias porque no tenemos una base de conocimiento suficiente como para entrar en ese nivel de distinción. Nos vamos a centrar primero en comprender los sistemas de gestión de base de datos relacionales por un par de razones. La primera de ellas es que son con mucho el sistema más común y más utilizado de todos aquellos que puedas en un momento dado ver o todos aquellos con los que puedas trabajar. Y en segundo lugar, los mismos principios son utilizables para todos ellos. Por último, en tercer lugar, incluso si conoces SQL, no te va a ser demasiado difícil saltar a otros tipos de bases de datos, como por ejemplo las bases de datos NoSQL o Not Only SQL.
Vamos a empezar, por tanto, visualizando cuáles son las características de los sistemas relacionales de gestión de bases de datos.